Valeria dice que El amor es para tontos fue el primer cortometraje que tuve que hacer como tarea en la facultad. Era primer semestre, la materia era lenguaje audiovisual y pues te encargaban hacer cortometrajes, ¿no? Lo cual es muy gracioso porque nadie había llevado guión ni, no sé, cosas básicas, pero aún así era divertido, ¿no? Vamos a hacer cortometrajes por primera vez. Y bueno, recuerdo que nos lo encargaron y nos dieron como 2 semanas para hacerlo. Eso es algo que siempre me molestó, que el tiempo que se te da para hacer un cortometraje es muy limitado. O sea, en 2 semanas tienes que tener una historia ya escrita. Tienes que tener los actores que van a salir en esa historia, tienes que tener locaciones, tienes que tener todo básicamente. ¿No? ¿Y cómo lo vas a hacer? Imagínense, esto era más complicado para mí porque me gusta mucho contar historias, me gusta mucho escribir, me gusta dirigir, ¿no? Entonces para mí era como que, ¿cómo diablos voy a encontrar una historia? Ah, porque aparte es un cortometraje, entonces obviamente tienes que escribir historias pequeñas, chiquitas, en las que no te compliques mucho para poder realizarlas. Con estos lineamientos en mente, me puse a pensar y la verdad no sé de dónde surgió, pero nació esta idea. Y es una idea bastante sencilla. Es la historia de una chica llamada Valeria que me inspiré en los personajes de la vida diaria, los que siempre se están quejando del amor en Facebook o en Twitter, no sé, poniendo indirectas y que nadie los quiere y cosas así, ¿no? Pero en realidad la gente hace esas cosas porque pues están pasando por una etapa de desamor, ¿no? En la que las cosas no salieron como ellos esperaban, ¿no? Como que de ahí viene esta idea del personaje de Valeria, que no puede ser nadie mejor que Valeria, mi hermana. Y pues vamos a ver qué tal está. Y aquí va. Uno. El amor está sobrevalorado, Valeria. El amor es como una enfermedad, dijo una amiga alguna vez. Como si por alguna razón un bicho raro se metiera en tu cabeza, te picara y te dejara completamente idiotizado. Yo no estoy de acuerdo con ello. El amor no existe. Es tan solo otro cuento de hadas. ¿Por qué se ve así? No lo exporté en buena calidad. Sin embargo, aunque no pueda sentirlo, me divierto mucho con ello. Viendo a las personas siendo más estúpidas de lo que ya son. Y, Dios mío, siempre tiene que ser el feo con la fea, el fresa con la fresa, el imbécil con la imbécil, etcétera, etcétera, etcétera. Qué curiosa es la vida. Ellos dos son amigos de Valeria. ¿O eran amigos de la secundaria? Y las parejas, las detesto. Los hombres son tan estúpidos y aparte lo único que quieren es adivinar, sexo. Además, ¿qué tiene divertido andar bobeando, baboseando, siendo cursi, lindo y gay con alguien de mi sexo opuesto? ¿Qué maldito sentido tiene si, después de X cantidad de meses, algunos patéticamente semanas van a terminar? ¿Para qué tanto pedo? Cuando tenía que hacer el corto, le dije a Valeria, ¿no? Y le dije que trajera 2 amigos suyos para que me ayudara a hacerlo. Porque si no, ¿cómo nos decía? Y pues es lo bueno, son 3 personajes. Bueno, 4 si me cuentas a mí. Tengo novio, es mi primer novio. Y es el más guapo de todos. ¡Soy la mejor afortunada de esta maldita banda! Mujeres locas. Tan, tan. Qué bonita letra. Ah, para este corto reusé la música de Completamente Incompleto. Nada más para ambientar un poquito.
bueno, ya entiendo por qué. Pues bueno, es el primer corto, ¿no? Tiene los mismos, no sé cómo decirle, puntos, ¿no? Que marcar. Es una historia con voz en off, un narrador en voz en off. Es la chica que va a sentarse a una banca en el parque. Es muy introspectivo en el sentido de que estamos dentro de su mente, ¿no? Y ella está hablando con nosotros. Valeria y yo enseñamos las líneas, no sé si un día antes de grabar o un día después de grabar. Me acuerdo que se entregaba, creo que tenía esa clase el miércoles, un miércoles, y yo grabé esto, creo que un viernes. Y grabamos las líneas a otro día por separado, yo las grabé. Y pues fue algo que se ensayó, ¿no? Con Valeria. Recuerdo que la indicación era que usáramos los planos básicos de que close-up, un medium shot, el americano, un plano general. Y yo agregué la escena del movimiento, los que están ellos dos agarrados de las manos, ¿no? Y jugar con la cámara. Era algo que quería que estuviera ahí y que no debe estarlo porque técnicamente no tenía por qué incluir movimientos y se supone que los movimientos entrarían ya después. El segundo que hice en esa misma clase fue El Hermano, que también lo hice con Valeria, lo filmamos aquí en la casa. Este cortometraje lo hicimos en temporada de Halloween, era octubre más o menos. Entonces, no sé, tenía la inquietud o estaba en el mood de querer hacer algo de terror, ¿no? Y creo que hacer terror es algo que muchos queremos hacer, ¿no? Tenía que pensar, a ver, si vas a contar una historia de terror, ¿cómo la cuentas? ¿De qué manera? Volví a grabar la música con Emilio, Sebastián y con Dani González. Nos juntamos un rato, no sé ni cómo le hice, pero logré que grabáramos unas piezas que son las que usé en el cortometraje que ahorita vamos a ver. Y a lo que voy, la concepción del proyecto. Ya ven, los Simpson tienen el especial de la casita de terror, ¿no? En el que son estos capítulos especiales, en el que son 3 mini historias en las que salen los Simpson, pero interpretando a otros personajes, o en el que pasan cosas sobrenaturales o raras que no tienen que ver con el canon o con la serie principal, ¿no? Son historias que se toman la libertad de hacer lo que sea y parodiar películas de terror o películas de la cultura popular o simplemente proponer algo único. Y, y lo que me gusta es que el elenco es el mismo, ¿no? O sea, siguen siendo los Simpsons interpretándose a sí mismos, pero en otras situaciones fuera de lo normal. Entonces, como que en base a ese concepto que me agradaba, decidí hacer El Hermano, que es básicamente lo mismo, es como una versión sobrenatural, una historia de terror que sucede o que se sitúa en nuestra casa, ¿no? En nuestra familia y conmigo y Valeria como los personajes, ¿no? Entonces esta idea de la historia dentro de una historia también, que es ahorita también otra cosa de lo que vamos a estar viendo. Los hermanos Valdés presentan El Hermano. Les voy a contar una historia de terror. Todo sucedió a 2 familias antes que la nuestra, en esta misma casa. Se dice que había una pequeña familia en la que el hijo mayor falleció. Nunca se confirmó por qué, por lo que ella, su hermana, fue la que más quedó devastada, pues lo quería y admiraba tanto. Eran hermanos, y esa misma hermandad se les había arrebatado, por lo que ella lo quería de regreso. Quería de vuelta a su hermana. La música.
Esa es una pieza que hicimos. Así que, ignorando las leyes de la vida, intentó desafiar a las mismas con un juego. Pero no podía ser cualquier día. Así que esperó y esperó, hasta que el día llegó. No importaba porque todo volvería como antes. Ella lo traería de regreso. Y eso hizo. En este corto tenemos que agregar movimientos de cámara, entonces por eso ahí se ven estos medio feos. Basta, que cosa, es que no creo en tus historias y que son mentira. Pero, ¿lo ves? ¡Claro que sí! Mira detrás de ti. Los hermanos volvieron a reunirse. Sí, recuerdo que lo grabamos un sábado. Se supone que estuve maquillado, pero pues en realidad para mera hora no se ve. Y está interesante al menos como sé que es de terror. Juego al menos al principio con la iluminación, ¿no? Me gusta, o sea, la primera escena, era algo que se me ocurrió, que me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho esa idea de la cámara que se mueve, ¿no? Hasta el personaje que se ilumina únicamente por la luz de una lámpara, ¿no? Hacia abajo porque está contando una historia de terror y quiere parecer terrorífico, ¿no? Ya lo demás, pues, es exposición, ¿no? Es Valeria contando la historia de cómo dos hermanos se reúnen. Pero pues en realidad resulta que son dos hermanos, ¿no? Uno le cuenta una historia de terror a la otra y, y al final lo dejo como que en realidad es más real de lo que parece lo que está sucediendo. Que pues al final se nota los cortes muy apresurados, la edición no está tan chida y luego quizás los movimientos de cámara también están ahí medio de más, pero eran cosas con las que tenía que cumplir el cortometraje. También al principio jugar con una sola fuente de iluminación, lámparas desde abajo, es mejor ya cuando uso las demás luces, cambia el sentido de la atmósfera. La escena en la puerta que se abre, recuerdo que sí batallé un poquito en hacerla. Por eso hice dos cortes, uno en el que se ve que se abre y otro en el que se abre la puerta. De hecho, fun fact, alguna vez, ya años después, pensé en hacer como una especie de continuación. Ay, no recuerdo cómo se iba a llamar. Pero la familia o algo así, era jugar con los miembros de la familia. Iba a jugar con unas primas a que ellas fueran los personajes, ¿no? Que vienen de visita, vienen a quedarse en la casa y resulta que en la casa están pasando estas cosas raras, ¿no? De esta historia del hermano que regresó, ¿no? Y la familia rota. Y fue una idea que se me ocurrió nada más, o sea, no porque tuviera que hacerla, o sea, porque fuera un trabajo, sino simplemente se me ocurrió como un ejercicio para hacer y me puse a pensar en eso, en como que cuál sería, cómo lo haría ahora, ¿no? Y escribí el guión, de hecho, o sea, no está completo, escribí una parte del guión, déjame ver si lo tengo por aquí, para ver cómo se llamaba. La familia. Fue donde en el 2015, lo escribí en el verano del 2015, se me ocurrió la idea. La idea de que sean primas es precisamente por unas primas que tenemos, pero pues también iba a ser un desmadre hacerlo, así que nunca se hizo. Pero creo que está interesante esa idea, ¿no? De esta familia, la tragedia en una familia y cómo los miembros, no sé, el hecho
de no aceptar la muerte de alguien y traerlo de regreso. Que es básicamente también como que la misma dinámica, por lo que estoy leyendo aquí, en la que Valeria les va a contar una historia a las primas. Obviamente es de terror. Y ya no sé qué más iba a suceder con la historia, pero de eso va, ¿no? De eso va la familia, de eso va el hermano. Eh, y, y pues ya. Ah, pero me gustaría aclarar algo, dejar algo en claro. Dicen que las mejores películas no plantean preguntas, no tienen que darte respuestas, simplemente plantean incógnitas, plantean situaciones, escenarios, preguntas una vez más y ya es labor del espectador decidir con qué se queda. Entonces, siguiendo un poquito más o menos esa misma línea de pensamiento, eh, que yo regrese a ver mis primeros ejercicios de cortometrajes es como si tú o quien sea vuelva a ver sus primeros dibujos. O, o incluso, esto no es tan normal, ¿verdad? Pero incluso también es como ver nuestros primeros intentos por escribir, por generar frases. ¿Por qué hago esta alusión o esta comparación? Porque el cine es un lenguaje, no sé si han escuchado esa frase, el cine es un lenguaje. El cine es un lenguaje audiovisual, se compone de imagen, se compone de sonido. Y no puede estar uno sin el otro, son ambos. Hay veces, hay películas en las que uno destaca más que el otro, ¿no? Pero aún así van unidos. El cine empieza siendo mudo y tiene otros fines, otros propósitos, ¿no? En ese entonces, que es un archivo de registro, no únicamente en el que se ve la gente subiéndose al tren, saliéndose del trabajo, ¿no? O sea, cosas muy mundanas, pero que nunca antes se habían visto en una pantalla, ¿no? Que nunca antes se habían capturado y en video, en fotogramas, ¿no? Entonces, después es cuando el cine empieza a volverse una ficción, empieza a contar historias, empieza a tener, ya tiene otra finalidad, pues, ¿no? Se empieza a volver este artificio por el cual contamos historias, este medio, ¿no? En el cual nos contamos historias, historias increíbles, historias en las que todo es posible, ¿no? Y pasa tiempo y llega el sonido, ¿no? Pero incluso antes de que llegue el sonido como tal, ya existía la musicalización, ya existían la sinfonía, la orquesta, o sea, ya había este interés por querer complementar la imagen con el audio. Y es hasta después que el sonido llega, ahora sí oficialmente, y se vuelve parte indispensable del cine, ¿no? Si tú estás en la tele o en tu DVD viendo una película, no le pones mute, ¿verdad? O sea, es indispensable saber qué es lo que están diciendo los personajes, que es algo bastante básico, los diálogos, pero también es la musicalización, la banda sonora, también es la ambientación, lo que estás escuchando en pantalla, ¿no? Los follies, ¿no? Los sonidos incidentales, lo que le da esa credibilidad, ¿no? Lo que hace que te sumerjas en ese mundo, en ese ambiente, en esa atmósfera. Y a lo que voy con todo esto es que si el cine es un lenguaje, al igual como lo es el español, bueno, el español es un idioma, ¿no? El español es un idioma, el inglés es un idioma, pero lo tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que saber en el español qué son los acentos, los tiempos, que eso es básicamente en todos los idiomas, la ñ, la doble L, ¿sabes? Ese tipo de cositas, ¿no? Hacen que nosotros tengamos un mejor entendimiento de cómo funciona ese lenguaje para utilizarlo a nuestro beneficio, ¿no? Para comunicarnos, para qué sirve el lenguaje, para qué sirve el idioma, para comunicarnos, ¿no? Entonces, si el cine lo vemos de esa misma manera, como un lenguaje, entonces el hecho de que yo esté aquí viendo mis primeros ejercicios es como si yo estuviera viendo mis primeros dibujos, mis primeros intentos en los que me guiaba por mi instinto, ¿no? En los que no tenía que limitarme ni basarme en las cosas que ya existían, simplemente yo hacía el dibujo que yo quería hacer y ya, o sea, no tenía que cumplir ningún propósito mayor. Son mis primeros intentos por comunicar algo, por contar algo y de qué manera lo voy a hacer mejor, ¿no? Entonces, creo que es algo interesante de pensar porque
porque estoy usando las herramientas que están a mi disposición, los close-ups, los medium shots, los planos generales, la luz. Bueno, la luz en ese entonces no jugaba mucho con la luz. La edición también, también cuenta, ¿no? Para contar esta historia, este guión. Y, y obviamente los cortometrajes no tienen por qué ser perfectos ni tienen por qué ser obras maestras, porque son, una vez más, mis primeros intentos en este lenguaje, desenvolviéndome, desarrollándome en este lenguaje, aprendiendo de este lenguaje, equivocándome en este lenguaje. ¿Para qué? Para que 5 años después Sergio esté aquí generando esta reflexión, Sergio esté aquí eh, más, más sabio, con más conocimiento que antes, con una mayor apreciación por lo que se ve, por lo que se hace. Escribir es lo mismo. Si comparas tus primeros trabajos, tus inicios en esa disciplina, te vas a dar cuenta que, pues, que no son nada del otro mundo, que no son nada fenomenal. Y poco a poco vas viendo tu crecimiento, tu evolución. Y eso es algo que me llama mucho la atención, que me interesa muchísimo. El cómo se nota, ¿no? Se ve, se aprecia ese crecimiento y no sé, está chido. Está chido verlo de esa manera, está chido pensarlo de esa manera. Eso es el cine, ¿no? El lenguaje es un lenguaje y estamos comunicándonos, contando historias, qué sé yo, ¿no? Más adelante vamos a ver otro cortometraje en el que quizás no se aprecie o se note, pero me he dado cuenta que es un cortometraje en el que estoy yo discutiendo conmigo mismo sobre cosas, no sobre una cosa en particular de la que vamos a hablar después, pero bueno, ya estoy aquí desvariando. Gracias por acompañarme una vez más y pues bueno, espero que nos veamos en la próxima, ¿no?